Bueno, como les mencionaba antes de que se interrumpiera la sesión, pues el primero vendría siendo ahora sí que como tal el juego de ejercicio, que está comprendido en el periodo sensoriomotor, que nos mencionaban, me parece que fue el primer equipo, cuando apenas los bebecitos están con reflejos y apenas están, ¿cómo decirlo? Pues sí, apenas están de cierta manera como que descubriendo las capacidades que tienen y qué es lo que pueden realizar con su cuerpecito. Pues prácticamente aquí, en esta parte, lo que hace mención del Val y Piaget es que el niño solamente actúa por el placer funcional de realizar alguna actividad. Como tal, los niños no se consideran, ¿cómo decirlo?, como protagonistas. Ellos simplemente están haciendo obviamente, pues ellos no se concentran en otros niños, creo que ni siquiera tienen idea de la conciencia de estar con otros niños y prácticamente es algo muy individual e incluso, como les mencionaba, ellos ni siquiera son como protagonistas, de cierta manera, pues son asistidos por los adultos. Por ejemplo, también en esta parte hace mención que son mucho el tipo de juegos como el acerrín serrán, de estar moviendo a los niños que se mesan, o el clásico de estar jugando el cucú. Quiero creer que es el de que te escondes y les haces cucú, algo así, más o menos. Y pues prácticamente es eso, o sea, los niños en esta etapa tienden a, ¿cómo decirlo?, aventar las cosas. Por ejemplo, en los bebés más pequeños, no sé si han notado que luego como que sienten a lo mejor el calor y empiezan a lanzar su cobijita con los pies y pues a ellos les causa como que cierto grado de placer estar frescos o estar en esa situación, o taparse, moverse. Realmente el juego de ejercicio pues es el precursor más de las cosas más básicas, precursoras prácticamente. Y en esta parte también aparece algo que los autores llaman el juego turbulento. Me parece que lo menciona el autor Garvey y otro autor que se llama Blurton Jones. Creo que también era algo que mencionaba mi compañera Dani, o mi compañero Héctor, que ahorita prácticamente es algo que compartimos nosotros con los animales, bueno, específicamente con los primates hasta cierto punto. En estas etapas los niños tienden a correr sin ningún, ¿cómo decirlo? Para nosotros parece un sinsentido, ¿no? Realmente los niños tú los ves ahí corriendo, no tienen ningún patrón como tal establecido. Y algo que se denota mucho, específicamente en esta etapa, son entre las niñas y los niños. Las niñas tienden a, ¿cómo decirlo?, juegos para balancearse, estar corriendo. De cierta manera son juegos más, son burdos, pero son de cierta manera, ¿cómo decirlo?, delicados. O sea, no son tan, no requieren el contacto físico, al contrario de los varones. O sea, en estas etapas es cuando nosotros vemos a los niños corriendo así sin ningún sentido. Aparecen esta parte de las luchitas con los niños, que les gusta como sentir el contacto de que estoy haciendo esto. O sea, prácticamente son juegos muy, muy rudos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues ahora sí que como tal los juegos de ejercicio más adelante son los que se mantienen o se relacionan con los simbolismos o con el juego de reglas, claramente porque nunca dejamos esta parte como tal motora de nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas simplemente vamos, ¿cómo decirlo?, afilando, por decir de alguna manera, y haciendo más preciso la manera de nuestros movimientos y en algunos aspectos, pues se mantiene lo del juego de ejercicio más adelante durante el crecimiento de los niños. ¿Puedes continuar con la que sigue, Mix? Ok, aquí como tal ya aparece el juego simbólico. Como les hacía mención, los autores nada más dan como que ciertas etapas o ciertos periodos, pero realmente no se sabe a ciencia exacta y pues obviamente supongo que varía de individuo a individuo cómo los niños hacen estas transiciones de los juegos.
Ah, Les digo que aquí tiene un periodo comprendido de entre los 2 y 3 años y entre los 6 y 7 años, más o menos. Es cuando los niños ya como tal, aquí rescaté estos 4 puntos que hacen mención en esta parte del capítulo. Aquí los niños más que nada hacen reproducción de situaciones sociales que nosotros a lo mejor podríamos decir son muy complejas. O sea, prácticamente aquí lo que hacen los niños es ver lo que, por ejemplo, ya están en contacto con un adulto, como que les hacía mención a eso. Y de hecho los autores hacen como que este hincapié. Aquí los niños pasan a ser el protagonista, pero no son. Aquí lo que tienen los niños es simplemente empiezan a ver, no sé, los papás comprando cosas en una tienda de autoservicio o ese tipo de cosas. O por ejemplo, con los juguetes, aquí también es cuando empieza. Los niños como tal no tienen lo que mencionaba mi compañera Erika. Dante simplemente era así como que le costaba relacionar ciertos objetos como tal y buscaba, ¿cómo decirlo? Como tal no tienen un simbología para ellos, simplemente ellos pueden en esta edad jugar con un trozo de madera y decir, mira, lo estoy moviendo como si fuera un carrito. Y por ejemplo, también aquí aparece lo de las tramas, o sea, tienen tramas más complejas, los niños se vuelven como si fueran pequeños actorcitos, empiezan a hacer representaciones de lo que ellos quieren, pero como tal, aquí no aparecen las reglas, o sea, simplemente el niño se adapta al entorno, toma lo que él quiere y empieza a decir, bueno, yo soy un doctor, quiero jugar de esta manera, quiero hacer esto. Por ejemplo, Piaget hace mucho énfasis en algo que le ocurrió, me parece que a su hija, no estoy muy seguro, Ah, pero el punto es que como tal los niños empiezan a corregir ese tipo de imitaciones y aquí es cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a agarrarle la simbología a las cosas. O sea, ellos mismos empiezan a relacionar, pero no lo relacionan de una manera tan, ¿cómo decirlo? Tan orgánica. O sea, como que tienen ese pequeño falta de cohesión, por decirlo de alguna manera. Este, Prácticamente pretenden realizar actividades, por decirlo de alguna manera, y pues es pura imitación, que ellos están así conviviendo con los papás o están conviviendo con los amigos. Y también aquí aparece algo muy curioso de lo que mencionaba Garvey, uno de los autores, que como tal, aquí los niños son, pero no son, pero aquí ya se sienten como parte de, y ya empiezan a tener la conciencia de cuando ellos quieren jugar o no quieren jugar. ¿Puedes continuar con la que sigue? Otra cosa importante que también se me olvidó mencionarles, en esta parte del juego de simbólico, ayudan a los niños más adelante a entender como las situaciones y agarrar este rollo de los roles sociales de cierta manera y empiezan a estar como estos personajes estereotipados o fantásticos, por ejemplo, de soy mecánico, doctor, enfermera, todo este rollo. Y por ejemplo, algo que podemos recapitular de lo anterior mencionado de los juegos del juego de ejercicio es que, por ejemplo, es cuando los niños todavía tienen este antecedente de jugar de una manera turbulenta, cuando los niños se creen superhéroes y todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, también en esta parte ¿cómo se llama? Del juego simbólico aparecen como tal los juegos sociales, por decirlo de alguna manera. Es cuando los niños como tal ya empiezan a explorar sus habilidades lingüísticas y hacerlas de cierta manera como más, mm, como a perfeccionarlo, por decirlo de alguna manera. Aquí es cuando los niños, rescaté también estos 3 puntos importantes, es cuando los niños ya empiezan a jugar con las palabras, a hacer derivaciones de palabras. Otra cosa son los juegos absurdos, palabras sin sentido, los niños empiezan a inventar palabras o
es también aquí en esta parte cuando aparecen las palabras malsonantes o insultantes, que a los niños les causa mucha gracia decir a lo mejor esos insultos, o sea, también va relacionada en este aspecto, o como tal, lo que les mencionaba, que ya como tal es un lenguaje convencional, y aquí dice que es la relación con una representación de un rol social. O sea, más o menos es como decir que ellos ven a su papá leyendo el periódico o teniendo una conversación con otra persona y ellos empiezan a tratar de emular este tipo de situaciones platicando con el papá. Y es algo que hacen, por ejemplo, han visto los adultos que salen de... A mí me causa mucha gracia porque dicen esto de, ¿y estos niños de dónde sacan estas palabras domingueras? Pues prácticamente son a nosotros, viéndonos a nosotros, hacer ese tipo de palabras o ese tipo de conversaciones. Ellos de cierta manera como que lo van imitando para hacer, pues no sé, con los papás algo más, tratar de hacerlo más orgánico y pues obviamente es desarrollar más este tipo de habilidades, lingüísticas. ¿Puedes continuar con la que sigue, por favor? Y pues el último ya vendría siendo el juego de reglas, que lo tienen, que aparece de 6 años en adelante. Y pues obviamente se desarrolla durante toda su adolescencia. Este ya es un juego completamente social. Los niños empiezan a adquirir este tipo de estructuras con los precursores que vimos antes. Obviamente el juego de ejercicio les ayuda en competencias, en ser en deportivas y ese tipo de cosas. Y pues con lo simbólico ya lo empiezan a relacionar como tal con las reglas. Obviamente este tipo de juegos ya requieren participación social de diferentes individuos y obviamente podríamos decir que si no existieran este tipo de reglas, habría fricciones en los niños y realmente no se sabe, podemos decir, no se sabe quién gana. O sea, como tal, aquí esto lo que los ayuda a hacer o los ayuda en su desarrollo es plantearse que son individuos y quieren lograr un objetivo. En este caso es cuando aparecen los equipos y todo ese tipo de cosas, cuando a los niños se les inculca el rollo de, no, pues es que tú tienes que ganar y tienes que ser esto. Aparece como que esa noción de que los niños estén en plan de, ok, si yo no hago esto, estos me van a ganar, estos niños me van a ganar y pues yo por el bien del equipo, empiezan a trabajar unidos, por decirlo de alguna manera. Y pues aquí todavía es, ¿cómo podría decirlo? Cuando los niños ya tienen más esa idea o esa noción de son como tal una unidad, están conviviendo con diferentes individuos en el mismo lugar, este, y pueden ir como modificando este tipo de reglas hasta que todos estén de acuerdo y puedan participar de cierta manera, o sea, puedan trabajar unidos, por decirlo de alguna manera. Eh, de hecho, algo muy curioso de lo que nos mencionaba mi compañera Erika Condante, que todavía tiene un poquito de problemas en el habla por estar ahora sí que todo este tiempo encerrado en la pandemia. Y a mí me causó mucho, no sé, me causó como mucho ruido verlo, porque yo todavía lo veo de cierta manera que tiene este tipo de juegos turbulentos de niño, como que está viviendo esa transición del ejercicio a lo simbólico, porque todavía lo que más le gustó, me parece que mencionan mis compañeros, fue jugar a perseguirlo, ¿verdad? No sé si como que le llama mucho la atención esta parte y como que todavía no puede, de hecho mi compañera a continuación les va a mostrar un video.
lo que vienen siendo este tipo de jueguitos de esconderse, de huir, o sea, como que todavía está viviendo la transición y pues yo creo que apenas empieza a hacer este tipo de transiciones, como les comentaba, los autores nada más dan como que ciertos periodos, pero yo creo que debido a la situación que le ocurrió a Dante con todo este rollo de la pandemia, apenas empieza a avanzar en este tipo de desarrollos, pero lo que sí vimos como muy marcado es este tipo de cosas que ya empieza a jugar con este tipo de jueguitos. Por ejemplo, tenía un dominó y él lo estaba utilizando para armar o este tipo de cubitos. Este tipo de juegos son ahora sí que muy importantes y a continuación les voy a mencionar por qué. ¿Puedes continuar, Amix? Ok, justo en esta parte, ay, perdón, de la conciencia de las reglas, Piaget en este tipo de juegos, Piaget hace mención a tres niveles importantes, que les decía que más o menos son edades aproximadas. Realmente no se sabe muy bien cómo los individuos van haciendo como que estas transiciones, pero en el primer nivel es cuando los niños prácticamente las reglas son inexistentes, no les importan, las reglas como tal no se aplican y ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y pues obviamente nosotros lo vemos así como de pues juegan sin ningún sentido y no tienen algún patrón. Ya en el segundo nivel, que está comprendido de entre los 5 y 9 años aproximadamente, las reglas que nosotros como por ser adultos de cierta manera, de este tipo de juegos que van imitando por jugar con las personas, prácticamente para ellos las reglas son intangibles. Por decirlo de alguna manera, como que tienen muy arraigada esa parte de la noción de la autoridad de los adultos y las reglas prácticamente funcionan porque así se han jugado toda la vida y pues se deben de seguir. Obviamente, pues no como tal se siguen al pie de la letra, pero pues más o menos los niños tratan de hacer un esfuerzo. Ya en este tercer nivel, que está comprendido de entre los 10 y 12 años, las reglas como tal son aceptadas por todos los individuos del grupo, como les hacía mención. Este juego de las reglas pues ya consiste en una participación más social, obviamente es en grupos. En esta parte pues las reglas son completamente aceptadas, pero los niños ya empiezan a adquirir esta noción de somos un grupo, las cosas deben de funcionar de cierta manera para que todos estemos contentos y nadie pierda, que pierdan y ganen, o sea, que exista un perdedor y un ganador, por decirlo de alguna manera, pero ellos ya empiezan a adquirir esta parte de, ¿cómo decirlo? Uh, Empiezan a establecer como que sus propias leyes morales para que ellos puedan funcionar y decir, ¿sabes qué? Esta regla la acepto, ¿sabes qué? Esta regla no me gusta y empiezan a negociar para tratar de cambiar este tipo de cosas. ¿Puedes continuar con la que sigue, Mix? Ok, y también Piaget hace mención sobre los juegos de construcción. Como les mencionaba, Dante tiene fichitas de dominó y tiene cubitos. O sea, y lo que mencionan los autores o hacen mucho hincapié es que estos juegos de construcción dependen de tres factores para que los niños puedan, no sé, armar cosas más complejas, por decirlo de alguna manera. Es el desarrollo motor que tienen, el nivel de habilidad y el desarrollo intelectual. Obviamente, si estas tres no están desarrolladas y no tienen las habilidades suficientes, apenas empiezan a hacer como jueguitos muy sencillos, empiezan a armar, pero este tipo de actividades de juegos de construcción realmente es muy importante para ellos porque los ayuda de cierta manera a elevar este tipo de habilidades, pues. Y lo hacen mención muchos autores. O sea, este tipo de juegos los hace a ellos imaginarse. ¿Puedes continuar con la que sigue, Mix?
Y como tal, los juguetes, muchos de los autores también aquí hacen hincapié en que mientras más complicados o complejos sean los juguetes, los niños todavía como que no tienen esa parte marcada de decir, ay, mira, este juguete hace esta cosa o es específicamente para esto o, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, no tienen como que esa especificidad, por decirlo de alguna manera, para utilizar algún juguete. A ellos realmente les da igual si les das un pedazo de madera o, este, no sé, algo con forma de avioncito y ellos pueden estar jugando así y decir, mira, este es un avioncito. Y también aquí hacen mención que los videojuegos limitan mucho el desarrollo intelectual de los niños. Les ayuda en la parte visual y motriz para coordinar este tipo de habilidades, pero en la cuestión del desarrollo intelectual, por ser actividades como muy monótonas o muy repetitivas, los niños tienden a aburrirse y nada más hacen las cosas por estar repitiendo de cierta manera. Y pues como conclusión, en este capítulo creo que hacen lo que viene siendo Piaget y Garvey, hacen mucho énfasis en que los niños deben de jugar para aprender este tipo de habilidades y también incluso para el desarrollo de su lenguaje. O sea, es una parte muy importante y de hecho, como les mencionaba al principio, que el juego tiene el fin en sí mismo. Esto al final de cuentas, yo lo podría traducir como que los niños aprenden jugando. O sea, y de hecho al final del capítulo se hace mucho hincapié en eso. Cuando los niños están aprendiendo este tipo de actividades en la escuela, ellos lo tienen que ver como una especie de juego para que sea interesante ellos. O sea, y mientras más jueguen, más van a aprender. O sea, y en diferentes, ¿cómo decirlo? En diferentes rubros. O sea, no solamente por decirlo físicamente, intelectualmente, o sea, incluso socialmente empiezan a adquirir este tipo de características que antes les mencionaba con la imitación que van observando en los adultos. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. De acuerdo. Creo que me faltaste uno. Ok. El desarrollo de la capacidad de pensamiento es el siguiente capítulo. Aquí inicialmente menciona que durante el periodo sensorial motor el niño aprende a actuar sobre las cosas y a prever ciertos comportamientos. El niño empieza a aprender sobre ciertas propiedades que tienen estos objetos y que tienen las cosas. Ha realizado obviamente grandes progresos desde el punto de vista de la inteligencia y aumenta y se amplía el conocimiento de su mundo, en parte por la aparición del lenguaje y de la representación. Sin embargo, pues también dice y menciona que esto no es de forma inmediata, sino que es un proceso que va a seguir recorriendo y que va a seguir construyendo su mundo hasta el final de la adolescencia. Ahora, para todo esto menciona también que el conocimiento que adquiere el niño es una realidad, o bueno, es un reflejo de la realidad, por lo que el mundo que le rodea para el niño tiene que tener organización y constancia. ¿Esto por qué? Porque el niño empieza a entender los principios que rigen el funcionamiento de su mundo. A lo largo de su desarrollo va organizando su realidad de distintas maneras. Entonces va categorizando, encontrando propiedades a los objetos y los va, digamos, separando. Además de que empieza a dotar de sentido a su experiencia. Todo esto para organizar su realidad. El mundo inicialmente es percibido por el niño como una sucesión de estímulos y para entenderlo, pues empieza a asignar y a construir categorías con los objetos, a clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas, ordenarlos en función de sus diferencias y al actuar de esta manera, de alguna forma está descubriendo los principios de lo que llamamos lógica. Siguiente. Es así como el niño va construyendo un modelo mental del mundo y de sus relaciones a medida que progresa y va subordinando informaciones. O sea, el niño se centra en como en el aspecto más directo que tiene, entonces se convierte en un principio para él
y lo demás lo puede, digamos, lo va subordinando. Vaya, las conductas en esta etapa son bastante ilustrativas de parte del niño desde el punto de vista del problema que planteábamos inicialmente. Y hasta este punto no encuentran ninguna contradicción en absolutamente nada. O sea, cuando ellos asignan propiedades, categorías en lo que ven, no encuentran ninguna contradicción con lo que dicen y no consideran siquiera que haya alguna. Ahora, ah, bueno, ya viene el ejemplo siguiente. El periodo preoperacional. Este periodo, bueno, la adquisición de la representación es lo que determina el fin del periodo motor, que es la representación que ya había mencionado hace un momento, pues es los conocimientos, la estructura y la organización que tenemos, o bueno, que tiene el niño, en este caso, en su memoria, la forma en la que está estructurado ese conocimiento. El niño, por ejemplo, sabe moverse en su casa, pero no puede plantear un mapa de cómo está estructurada su casa. Puede resolver ciertas operaciones aritméticas hasta esta edad, muy básicas, sí, pero puede hacerlo. Sin embargo, si tú le preguntas cómo lo hace, no puede explicarlo. O sea, contestan cosas muy disparatadas o que no tienen mucho sentido. La etapa que sigue al periodo sensorio-motor, es decir, la que transcurre los 2 a 7 años, es denominado por Piaget como el periodo preoperacional o preoperatorio, porque el niño todavía no es capaz de realizar o de resolver como tal operaciones. Estas operaciones son conjuntos de acciones organizadas en sistemas, dependientes de unas de otras. Y el niño hasta ahorita, o por lo menos hasta esta etapa, lo que toma son fragmentos de ellas. Va tomando lo que puede y lo hace de forma como muy individual, no lo hace en conjunto. El niño va descubriendo que puede juntar cosas que se parecen, pero que también puede separarlas y que al separarlas, esta acción anula completamente la anterior. Entonces, para él no existe las dos al mismo tiempo, sino que es una o es otra. Siguiente. Bueno, la construcción de invariantes. Uno de los rasgos más característicos del desarrollo cognitivo es la formación de invariantes, es decir, elementos que se conservan aun cuando se producen ciertas transformaciones. Así, los niños en esta etapa adquieren la noción de que un objeto continúa siendo el mismo a pesar de diversas transformaciones y mantiene su identidad. Además, se adquiere también la relación o dependencia funcional. En este apartado es muy claro el ejemplo de cuando el niño trasvasa agua, que creo que por ahí está el video, de pasan el agua de un vaso más alto a uno más gordito, pero como les mencionaba hace un momento, los niños, por lo menos en esta etapa, o en el caso de Dante, que tiene 3 años, todavía ni siquiera alcanza a abrir los 4, no alcanzan a percibir más de un aspecto, sino es como de, uno es más alto y el otro es más chiquito, entonces uno no toman en cuenta el grosor, saben que es la misma agua, pero al mismo tiempo saben que cambia el contenido y no saben explicarlo. No estoy segura de si se escucha. Tienes que compartir el audio junto con el video, Erika. Ahí dale en opciones de compartir, ponle compartir audio de computadora. ¿Ya se escucha? Una pachula. Sí. A Bueno, ver, no sé si mira, ahora quieres vacía ponerlo otra desde vez el inicio. para acá. En los dos hay agua, ¿ok? Y primero, este tiene agua y este no tiene. Entonces, primero vacía el agua de aquí para allá. Tú puedes.
¿Hay la misma agua? ¿Es la misma agua? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no es la misma agua? sí es misma agua. ¿Pero por qué? Una basura. Sí. A ver, mira, ahora vacía otra vez este para acá. Puedes. Ay. Cayó. Ay, se cayó. A ver, ¿es lo que falta? Tú puedes, tú puedes. Ahorita yo recojo, ¿va? Chito, este agua se cayó. ¿El agua de aquí y de aquí es diferente? No, ¿Por qué? sí, ¿Sí es diferente? sí. ¿Por qué crees que es diferente? Una punta. Ay, sí, déjalo levanto. Yo lo guardo, yo lo guardo. ¿Por qué crees que el agua es diferente? ¿Qué? ¿Por qué crees que el agua es diferente? Porque el agua se cayó. Ah, ok. Mira esta pintura. ¿Sí? A ver, una vez y ya. ¿Lo puedes vaciar aquí otra vez? Sí. Pero sin tirar, ¿eh? ¿El agua es igual o diferente ahora? ¿Qué es esto? Ah, es una basura. Es de la basura. Me voy a poner aquí. La última pregunta, ¿ok? ¿El agua de aquí es diferente? Sí, ¿O es igual? igual. ¿Por qué es igual? Porque sí. Bueno, como vimos, el... Ah, creo que sí está bien. ¿Eh? Ok. Bueno, como vimos, pues Dante no puede explicar si sí, si no, si es más, si es menos. Y lo sabe, pero al mismo tiempo, como es muy intuitiva su reacción o sus respuestas. Y eso es algo que voy a mencionar un poquito más adelante. De hecho, también yo creo que al final de los dos apartados siguientes vamos a ver también el experimento que hicimos con él, con un alambre en el que él menciona que es el mismo. Y sí es el mismo, pero de repente empieza a dar, y entonces si tú le preguntas, te empieza a decir que sí, de repente te empieza a distraer y bueno, ahora siguiente. Bueno, ¿cuáles son las características más claras pues, de este periodo? Bueno, la primera etapa del pensamiento preoperatorio es la que transcurre pues, de los 2 a los 4 años, que es en el rango de edad en el que se encuentra Dante. Está dominada por la adquisición del lenguaje. Podemos notar que Dante habla y se da a entender, aunque tiene ciertos problemas para pronunciar algunas palabras, de repente se traba, no encuentra cómo explicar algunas cosas y tiene muchos problemas, por ejemplo, con la letra R. Por ahí en algún video va a salir, no lo puede mencionar, le cuesta mucho trabajo, de hecho ni siquiera le gusta decirla por eso mismo. Y también vemos una lenta sustitución de la experiencia por la deducción y se va produciendo pues una subordinación de acciones sensoriomotrices. Ahora, este pensamiento intuitivo, porque el niño afirma sin pruebas, como ya pudimos ver, y no es capaz de dar demostraciones o justificaciones de sus creencias, es decir, no siente la necesidad de dar pruebas a algo que para él es muy claro. Si la propia creencia o afirmación es evidente y le resulta difícil ponerse en el lugar de alguien que no lo entiende, pues simplemente no necesita buscar pruebas, no lo ven necesario. Podemos decir que para el niño preoperatorio la realidad es un poco menos real que para el adulto, porque para ellos lo real representa un carácter difuso sin que exista una neta oposición con el juego. Y como podemos ver, el niño pues fabula y juega constantemente sin sentir ese tipo de límites. O sea, los deseos y su realidad están un poco difusos, vaya. Por eso en los videos van a ver que hacemos los experimentos y Dante se para y juega.
o le preguntas algo y se distrae. Entonces está constantemente tratando de jugar y está constantemente viendo otras cosas y está constantemente distrayéndose con absolutamente todo. Y no busca como este tipo de explicaciones, vaya. Ahora, la capacidad de representación mediante significantes diferenciados, que fue lo que vimos al inicio. Su capacidad de comunicación también es capaz de transmitir y recibir información y también es capaz de responder a ciertas instrucciones. Entonces, si tú le pides que haga algo, lo puede hacer. Su capacidad de su comprensión de identidades y funciones, perdón, sus cualidades y relaciones, las propiedades que va asignando y la apariencia y la realidad. Ahora, las identidades se refiere a la identificación, pues, de la identidad del objeto como cualidad permanente frente a otras que son alterables para él, pero que va a seguir siendo. Ahorita es que necesito que vean los videos para explicarlo un poquito mejor. Si, por ejemplo, para Dante un carro es un carro, le van a faltar 2 ruedas y para él va a seguir siendo un carro. Entonces lo vas a voltear y le vas a preguntar si es el mismo y te va a decir que es el mismo hasta que cuenta que son 2 ruedas, pero para él sigue siendo lo mismo, independientemente de que le falte algo. O sea, su identidad para él es un carro, aunque le falte una parte, aunque le falte una rueda, aunque le falten 2 ruedas o 3 ruedas, inclusive o todas las ruedas. Para él ya simplemente es un carro y los demás son pues cualidades alterables que no afectan a la identidad del objeto. Y las funciones, pues es la identificación de relaciones funcionales simples y covariaciones entre hechos observables de forma no cuantitativa. Sí, doctor. Ay, perdón. Sí, es que, bueno, por cuestión del tiempo, que ya se va a cortar otra vez, quería sugerirles, ¿quieren tomarse un receso? Porque como vamos a estar hasta las 5, de unos 15 minutos para que se despejen tantito y de más o menos a las 3:45 nos conectamos otra vez para continuar con la exposición y ya dar los últimos avisos. De acuerdo, Sí, doctora. de acuerdo. Ok, Estaría bien. sí, gracias. Entonces nos vemos 3:45. Gracias. Sí, maestro, muchas De acuerdo, gracias. maestra.